Invito también, estamos muy felices de tenerlos con nosotros hoy. Muchos hermanos y hermanas se han unido a nosotros en esta conversación en línea acerca de Fratelli Tutti, de todo el mundo seguramente. Tenemos una oportunidad de reflexionar sobre lo que el Papa Francisco está pensando con respecto a la Iglesia y las personas que están cerca de él, también lo que saben ellos de él. Vamos a utilizar algunos documentos, pero antes quisiera decirles que yo me llamo la hermana Sheila Kinsey, soy una hermana franciscana, hija de los Sagrados Corazones de Jesús y María. También soy la cosecretaria ejecutiva de la Comisión JPIC para la UIS, las uniones de los superiores generales para hombres y mujeres, y la coordinadora de la campaña Sembrando Esperanza para el Planeta. Es mi privilegio invitarlos a este tiempo que pasamos juntos. Estos son los 3 documentos que van a representar nuestra conversación de hoy. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en que el Papa nos llama a ir a la misión, a compartir la alegría de nuestra fe y a ser un ejemplo para los demás. Usa San Francisco en su deseo de cambiar el mundo y de cuidar a nuestra casa común. Entrando a Laudato Si, la espiritualidad entra en el diálogo sobre el medio ambiente y San Francisco, el patrono de la ecología, nos muestra cómo integrar nuestras respuestas a las preocupaciones medioambientales y sociales. Cuando llegamos a Fratelli Tutti, empieza con la advertencia de San Francisco que nos pide que amamos a nuestros vecinos por todas partes, nos recuerda de la importancia de dar nuestro tiempo a la conversación en la que nos encontramos a un nivel más profundo y buscamos formas para promover lo mejor en el uno y en el otro. De nuevo, fraternidad y amistad. Para hoy tenemos a nuestro orador, el padre Augusto Zampini, un sacerdote argentino, que nos dará algunas ideas o intuiciones sobre el razonamiento del Papa Francisco, destacando sus pensamientos. Luego tenemos a 3 personas que van a contestar cada uno de un fondo espiritual diferente para compartir: la hermana Helen Alford, una hermana dominica, padre Javier un jesuita, y la hermana Margaret Carney, una franciscana. Ahora quisiera invitar al padre Amado Picardal, también secretario ejecutivo de la Comisión JPIC para la USG y la UISG. Es un poeta, un teólogo, un medioambientalista, un constructor de la paz y un promotor de derechos humanos. Se ha preparado una oración maravillosa para ayudarnos a encontrarnos en un lugar de recepción, para acoger esta sesión. Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor y creador, que Jesús nos enseñó a llamar nuestro Padre. Nos unimos durante este tiempo de pandemia que ha causado la peor crisis de nuestra vida. Señor, más de 35 millones de personas están contagiadas y más de 1 millón han muerto. Tantos tienen hambre, están sin trabajo, están en bancarrota, empobrecidos y aislados. Hay un caos a nivel social, hay violencia y daños al medio ambiente que continúan. Quedamos fragmentados. Necesitamos un esfuerzo unido para abordar y para enfrentar esta crisis. Pero las naciones se piensan en sí
mientras reina el individualismo e isolacionismo. Nuestro sistema económico actual no ha respondido bien a la crisis. A nivel mundial, los líderes y los políticos deben dar un paso hacia adelante y responder al sufrimiento de la gente. Señor, mientras nos reunimos para profundizar nuestro entendimiento de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, oramos para que todos podamos tener una mayor conciencia de que somos hermanos y hermanas, que pertenecemos a una familia universal, una fraternidad global motivada por amor y gentileza y que alimenta nuestra amistad social que trasciende las fronteras, los géneros, las razas, la afiliación religiosa, las creencias, las clases. Motivados por el amor que nos impulsa a todos hacia una comunión universal, que podamos continuar emprendiendo un diálogo y trabajar juntos como una familia para enfrentar la crisis y los problemas que debemos resolver: la pandemia, la pobreza, la guerra, la migración, la trata, las varias formas de desigualdad, ya sea racial, de género o económica. Que sigamos trabajando para el desarrollo integral, la justicia, la paz y la integridad de la creación. Nos unimos con el Papa Francisco en su oración en Fratelli Tutti. Señor, Padre de nuestra familia humana, has creado a todos los seres humanos como iguales y en dignidad. Mete dentro de nuestro corazón un espíritu fraterno e inspira en nosotros un sueño de un encuentro renovado, un diálogo, justicia y paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Gracias, gracias Padre amado por habernos colocado en un espacio tan conmovedor y sagrado para poder estar abiertos a la gracia en este momento justo. Tu énfasis en la forma en que somos hermanos y hermanas nos ayuda a entender que somos todos una sola cosa como hermanos y hermanas en la creación. Juntos tenemos muchos desafíos que enfrentar, pero estamos dispuestos a hacerlo juntos. Gracias. Ahora quisiera invitar a nuestro próximo orador, el padre Augusto Zampini, que como teólogo moral y también abogado, ha trabajado mucho en los derechos humanos y la ética medioambiental a raíz de la tradición católica. Actualmente es el secretario adjunto en el dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral y antes era el coordinador de desarrollo y fe
era un consejero durante el Sínodo de Amazonas y ahora es el líder de la Comisión COVID-19 en el Vaticano. Por favor, Padre Zampini, esperamos escuchar sus palabras de sabiduría. Gracias. Gracias, hermana Sheila. ¿Puedo compartir mi pantalla? ¿La ven? Gracias. Quisiera presentar un poco la encíclica de Fratelli Tutti, no solo a raíz de la tradición social de la Iglesia, sino a raíz del magisterio de Papa Francisco. Y voy a intentar dar algunos elementos para ayudarles a leer la encíclica, porque ven, es bastante larga para tener una conversación adecuada. Lo primero que quiero decir es que la inspiración de la encíclica hay una trilogía. El Papa Francisco es el primer papa en el siglo XXI que se llama Francisco, por San Francisco de Asís, el santo de la apertura fraterna hacia todos, un santo de amor, amor por todas las criaturas, todos los hermanos y hermanas, y un santo para la paz. Por tanto, no es sorprendente que los tres documentos principales del Papa Francisco se relacionen uno con la iglesia, la apertura de la iglesia, una iglesia en salida, con Evangelii Gaudium. El otro es el amor por todas las criaturas, por la creación, en Laudato Si. Y por último, cómo construir la paz, cómo crear este sentido de comunidad, porque de hecho si vivimos en una casa común, ¿cómo podemos vivir como una familia humana? Hay una coherencia en la enseñanza principal o el énfasis en la enseñanza del Papa durante su, su, su pontificado. Están estas dos encíclicas que están relacionadas y la anterior, porque no se pueden entender estas dos encíclicas sin el documento programático en el que el Papa dice, es así que este es el camino que quiero que la iglesia tome. De la coincidencia también con San Francisco. Francisco, el obispo de Roma, como él se presenta, y San Francisco de Asís. Francisco de Asís dijo hace mucho tiempo, bueno, escuchó a Dios que le decía, ve y arregla mi iglesia. Y él pensaba que Dios hablaba de una capilla en concreto, luego descubrió que hablaba de toda la iglesia. El Papa Francisco dice algo similar. Recuerden que cuando él asumió el, el rol de Papa, la iglesia estaba en dificultades, pero la reconstrucción de la iglesia, ¿qué significa? El Papa Francisco, así como Francisco de Asís dice, hay que ir hacia afuera, hay que salir. San Francisco de Asís alababa a Dios. La oración mi Signore es una alabanza al Señor en cada criatura, en cada ser o cada cosa que existiera. El Papa Francisco, el obispo de Roma, dice, ok, Laudato Si, refiriéndose a nuestra hermana tierra, a nuestra madre de tierra. Él propone el cuidado de nuestra casa común. Esta es nuestra casa común y debemos de cuidarla en común. Por lo tanto, para construir una nueva comunidad en Evangelii Gaudium debe
luego debe llegar a las otras comunidades, luego tenemos una casa común que debemos cuidar juntos y luego, en último, no podemos cuidar a nuestra casa común ni reconstruir la iglesia si seguimos peleando, si seguimos ignorando el dolor, el sufrimiento de los demás, si seguimos haciendo los negocios como siempre, ocupándome de mis beneficios, ignorando las consecuencias si mis negocios dañan a otros. No podemos cuidar a nuestra casa común si seguimos con esta cultura del descarte, este mundo del descarte en que consumimos y echamos las cosas, incluso las personas y las criaturas. No podemos continuar con esta cultura del dominio, de poder. Debemos de ir hacia una cultura de encuentro, así como decían los documentos anteriores, cultura de encuentro, de diálogo, en particular en las políticas internacionales y locales. De una cierta forma, no somos individuos aislados como ha mostrado el COVID-19. Somos personas en relación. Esta es una enseñanza tradicional. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir en una comunidad global, en esta aldea global? El Papa Francisco está estableciendo unas pautas sobre cómo podamos vivir juntos como hermanos y hermanas para cuidar a nuestra casa común en la mejor tradición de nuestra fe, es decir, esta asamblea de personas reunidas por el Espíritu Santo de Jesús hacia el reino del Padre, que es un reino de inclusión, de justicia, de paz. Hay, no diría casualidad, pero otra coherencia en estos tres documentos. Evangelii Gaudium es el primer documento que incluye a otras creencias en una exhortación apostólica, pero en Laudato Si específicamente, el Papa Francisco fue inspirado por su hermano, el patriarca Bartolomeo, y su noción del pecado ecológico, es decir, que tratar a la tierra como lo hacemos es un pecado colectivo y debemos buscar a la armonía con todas las criaturas. Y para esto él propone un trabajo para unir a los temas ecológicos y sociales, por lo tanto necesitamos una conversión en la forma en que vivimos, en los sistemas socioeconómicos y una conversión en la forma en la que nos estamos educando. Ahora, después del encuentro que tuvo el Papa Francisco el año pasado con el gran imán Ahmad al-Tayer, durante el que firmaron un documento sobre la fraternidad universal. El Papa fue inspirado por ese encuentro, Fratelli Tutti, puesto que fue inspirado por una tradición, un joven sacerdote, ahora es inspirado por otro hermano de tradición musulmana. El Papa Francisco pide una nueva visión de fraternidad universal, de amistad social, sobre cómo podamos concebirnos como hermanos y hermanas para responder a un mundo roto, partido, desintegrado. Podemos integrarnos en la paz y en una forma sostenible. Pueden ver que esta es otra tendencia y hay una metodología coherente en ambas encíclicas sociales, Laudato Si' Fratelli Tutti. Se trata de la metodología. Como dije antes, no solamente las dos fueron inspiradas por San Francisco, el santo de la apertura fraterna, la justicia, el amor, que trabajaban con los pobres. Y no solo las dos encíclicas empiezan con una citación de San Francisco, Laudato Si' o mi Signore, como decía San Francisco, refiriéndose a la hermana tierra, Fratelli Tutti,
dice a todos nuestros hermanos y hermanas, como decía San Francisco, no solamente eso, sino también se, no se refiere únicamente a ex-papas u otros documentos, es decir, la sinodalidad, la idea de sinodalidad que el Papa tiene como iglesia, sino también una metodología coherente, ver, juzgar, actuar y más, como diría, consiste en ver la realidad, atestiguar lo que ocurre en el mundo con la mejor ciencia posible. En el caso de Laudato Si, el degrado ecológico, el aumento de la desigualdad, en el caso de Fratelli Tutti, la ruptura del mundo en que no podemos encontrar soluciones colectivas, el juicio a raíz del Evangelio y de la Iglesia y a raíz de las acciones y además, porque también vemos a las celebraciones de la vida, de la creación y en Fratelli Tutti es el diálogo interreligioso. Luego, pero ambas encíclicas, el Papa explica muy claramente que solo es un aporte, que ninguna encíclica pretende cubrir todo. Es decir, que si no creen que van a ayudar, este es un aporte, una reflexión continua en ambas encíclicas que ofrecen una ambición para la acción. En ambas encíclicas el Papa aclara que él no quiere que su encíclica se quede como un texto. Antes que nada, el texto no es algo completamente nuevo, viene de otras partes, de escuchar a otras personas, pero no quiero que esto sea solo un texto, una carta, creo que sea algo que transforma la acción. La parte de acción es muy importante, en Fratelli Tutti es aún más importante porque hay muchos capítulos sobre la acción. Es un aporte, una reflexión continua sobre qué, la forma en que tratamos al planeta, temas de ecología, nuestro concepto de desarrollo y la forma en que nos tratamos los unos a los demás. Fraternidad universal en Fratelli Tutti. Ambas encíclicas son cristianas, sin vergüenza, porque el Papa no es tímido, dice que la tradición cristiana tiene algo enorme que aportar. No es para imponer nuestras ideas, pero podemos aportar para un mundo más sostenible, más de inclusión y de paz, en diálogo con todos y para todos, y ambas encíclicas con dos oraciones. Una es cristiana, la otra es universal. Por tanto, ven a las conexiones, o si espero, les muestro las conexiones entre los dos documentos. Les voy a explicar brevemente algo más acerca de en la escena. Miren cómo Laudato Si escuchamos el grito, al clamor de la tierra, de los pobres que están conectados y las respuestas a esos dos clamores, pobreza, temas sociales, todo esto debe unirse porque tiene la misma raíz. ¿Qué vemos aquí? Vemos un mundo oscuro, cerrado, por supuesto está interconectado por la globalización de economía, de los gobiernos, la interconexión de las nuevas tecnologías, el Internet, pero es una palabra fragmentada. Tenemos muchas noticias, pero no podemos llegar a ellas. Vemos que ocurren cosas terribles. Hay bosques que se queman, como Amazonas. Somos indiferentes, vemos a la pobreza, quedamos indiferentes. Estamos interconectados. Pero ¿cómo traducir esta interconexión a una amistad o a solidaridad? Luego, ambas encíclicas juzgan o disciernen lo que vemos a raíz de las escrituras. Laudato Si se refiere más al texto de la creación y redención, con algunas reflexiones muy
intuitivas, pero también con declaraciones. Él dice, cuando la Biblia, Génesis 1, dice que Dios nos confió en la dominación de la tierra. Esto significa servirlo en nombre de Dios. Dominar significa trabajarlo y mantenerlo, no hay que hacer lo que querramos. Y si pensamos que la dominación es una mentalidad dominante, esta es una mala interpretación de las escrituras. Y luego trae a la luz, la mirada de Jesús, lo que cada persona busca, la luz de las escrituras a un mundo contaminado, desigual. En Fratelli Tutti hay un capítulo entero acerca del buen samaritano. Si no lo han leído, porque la parábola es muy conocida por los cristianos, pero si no lo han leído, por favor háganlo, porque es un capítulo clave. No es solo una lectura ingenua o una interpretación de esta parábola. Esta parábola es una de las bases para entender la autoridad, pero se puede entender de forma individualista. Recuerdan que Margaret Thatcher citaba esta parábola para sostener el moralismo que el Papa critica. Bueno, la parábola, antes que nada, hay que explicar la parábola. Se trata de salir de nosotros mismos, ven a la conexión con Evangelii Gaudium, ir hacia el otro sin fronteras, sin nacionalidad, sin contarse diferentes, sin nacionalidad, ir hacia afuera y ayudar a aquellos que necesitan, que están sufriendo, porque al hacer eso, yo me estoy comportando como un hermano, como una hermana, y eso no termina solo en un detalle, sino que sigue eh, pagando al dueño del albergue para cuidarse al personal. Vemos que el desarrollo inmediato debe ser conectado a un desarrollo a largo plazo, porque para ayudar a alguien necesitado está bueno, pero la idea es que las personas puedan ser agentes del propio destino. En la interpretación del Papa Francisco del Buen Samaritano, él hace una interpretación social, porque dice que incluso las naciones deben hacer algo, las comunidades. Le pone un énfasis a la forma colectiva de actuar frente al dolor y el sufrimiento. También juzga en forma positiva a raíz de la tradición. En Laudato Si dice que esto está equivocado, esto está a raíz del Evangelio, pero a raíz de la tradición el Papa propone la ecología integral. En Fratelli Tutti el Papa ofrece y propone un mundo abierto y fraterno. Una de las cosas que debemos tener en mente para tener un mundo abierto y fraterno, podemos abrir, pero si no hay condiciones para diálogo, esto impide lo otro. ¿Qué significa un mundo abierto y fraterno? En ambas encíclicas hay líneas de acción. Las líneas de acción son en Laudato Si es socioeconómica, la economía no puede manejar la política, la economía no es solo para las utilidades, sino también para el beneficio de todos, pero debemos de trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Debemos de trabajar con las personas que crean empleos, pero también sigue líneas de educación y espiritualidad. Educación que debe ofrecer un cambio radical, una revolución cultural, dice él, no solo en la educación, sino informamos cosas, y una espiritualidad que contribuya a este mundo mejor y trabajo sostenible. En pocas palabras, en Laudato Si las líneas de acción son un modelo profético de desarrollo. En Fratelli Tutti las líneas de acción son, bueno, hablamos de amor, todos hablan de amor, pero el Papa dice, ¿cómo
podemos desplegar, implementar, vivir el amor universal en las políticas, porque el amor también es civil, es político, porque somos ciudadanos y somos seres políticos. El amor, por lo tanto, no es solo algo interpersonal, sino también social. También hay pecados sociales, por lo tanto, ¿cómo podemos desplegar el amor en la política y en las culturas? Las culturas son incompletas y cómo pueden ser completas en modo fructífero. No hay que pensar que mi cultura es completa, por tanto, no necesito más y cierro mentes, corazones y fronteras. ¿Cómo podemos entender la diversidad de este diálogo que va a florecer? Y también la religión, el diálogo religioso es un punto clave en este momento de la historia. Es un punto clave para salir del COVID, para un mundo mejor, para entender la creación, para la política internacional. Los religiosos pueden hacer mucho bien, sobre todo si se unen. En una cierta forma es un modelo profético y político, porque en la nueva escena geopolítica con esta crisis no hay alternativas. ¿Cómo podemos avanzar? Uno con un modelo profético de desarrollo y el otro con el que se complementan. Aquí tienen a las estructuras, las similitudes, quizás en la línea de acción de Fratelli Tutti que quiero destacar. Vemos que un horizonte universal con un gusto local. Al Papa le gusta utilizarlas, inventar las palabras, globalización, localización. Hay que empezar con un sabor universal y un mejor tipo de política, no lo que tenemos ahora. Necesitamos un diálogo social para una nueva cultura, pero él procede de los encuentros, una cultura de encuentro, que es otro elemento clave, Fratelli Tutti, un encuentro que nos une, que nos ayuda a aprender de los demás, que nos ayudan a tener misericordia, al mismo tiempo no tener rencor. Y luego la construcción de la paz, donde necesitamos enfrentar los conflictos, no ignorarlos, pero dándonos una memoria. Y esto significa no a la guerra, podría atrasar los conflictos, pero la guerra no resuelve los conflictos, es la paz, ni la pena de muerte. Pero hay dos cosas al final de esta mentalidad de construcción de paz y el rol de religiosos. Y termino con esto. Laudato Si tiene una antropología fresca, porque los seres humanos no están al centro, sino que somos parte de la ecología, somos parte de la red de la vida y es importante, tanto que debemos de cuidar esta telaraña de la vida y también podemos destruirla, pero es una antropología fresca. Al centro está Dios, el árbol de la vida, toda energía o lo que quieran, pero estamos al servicio de esta ecología, de este sistema. Luego Laudato Si es, pide una necesidad urgente de cambio radical. Es muy fuerte porque no tenemos 100 años para abordar la crisis ecológica, solo una década. Cuando Laudato Si fue lanzado fue hace 15 años, ahora nos queda una década. Y la lectura política de los desafíos se propone una cultura de cuidado en vez de dominación y destrucción y propone una cultura del servicio en contra de esta cultura del descarte, con énfasis en el bien común y la dignidad humana juntos. Y propone una nueva solidaridad universal, pidiendo una opción preferencial por los pobres, pide una nueva justicia intergeneracional y pide el aporte de los cristianos en la educación espiritual. En Fratelli Tutti no es tan diferente, pero en Fratelli Tutti el énfasis está
en la dimensión social y comunitaria del individuo, la necesidad de una nueva cohesión universal y social. El desafío político y económico está muy bien descrito y muy firmemente propone una cultura de encuentro, una cultura que llegue a un encuentro productivo y pacífico, enfatiza la dignidad humana y el bien común juntos. Y ahora con una nueva apertura universal, una fuerte referencia al destino común de los bienes, porque si somos una familia común, debemos compartir los bienes que tenemos. Es más bien un aspecto intrageneracional. Y de nuevo, el aporte de la espiritualidad interreligiosa, no solo con respecto a la cristiandad. Paz, amor universal, opción por los pobres, todos hermanos y hermanas, para tener un nuevo mundo y un mundo más sostenible. Este es el sueño. Y el sueño no es individual, quiero destacar esto porque hablé un poco con mis colegas. Cuando el Papa Francisco habla de sueños, como ya hizo antes, no piensa en un sueño individual. Dice que son los sueños de una comunidad, de una comunidad humana que nos permite ser una familia humana única, que viajan con la misma carne, hijos de la misma tierra. Gracias. Gracias por habernos explicado esto de todas las formas que nos ha conectado, nos anima a seguir un modelo similar en base a nuestras necesidades. Está muy claro que usted ha tomado estas palabras al pecho y está luchando para transmitir el mensaje y para animarnos a unirnos en este camino con ustedes, el encuentro, el tiempo juntos claramente es importante para ayudarnos a definir formas en que podamos cambiar su entendimiento común de esta visión debe ser actualizada en esta comisión COVID. Se trata más de documentos. Usted tiene la responsabilidad de guiarnos hacia adelante en una nueva realidad. Gracias de nuevo por haber tomado el tiempo de compartir con nosotros. Habrá tiempo para hacer preguntas y comentarios. Patricia va a coordinarlos también a través de la chat y luego continuaremos compartiendo nuestro recorrido juntos. Gracias de nuevo, Padre Zampini, por haber pasado este tiempo con nosotros. Ahora quisiera invitar a una de nuestras personas que van a reaccionar a esto. Vamos a pedir a la hermana Helen Alford que se presente. Ella es una hermana dominica. La hermana Helen es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y vicerrectora de la Universidad Pontificia de San Tomás, aquí en Roma, y ha enseñado temas relacionados con ética, economía y la historia del pensamiento social cristiano en varias universidades. También es una hermana dominicana de Santa Catalina de Siena en Newcastle. El padre, al invitarla, vamos a ver algunas de las tradiciones religiosas que son tan importantes y que debemos compartir en este momento. Hermana Helen, la invitamos a compartir con nosotros. Gracias. ¿Me escuchan? Quisiera agradecerle antes que nada a la hermana Sheila por haber organizado este encuentro muy interesante. Y también quisiera agradecerle al padre Augusto por esta presentación muy bien, muy buena como yo me esperaba. Y también quiero agradecerle a todas las personas presentes que participan. Ustedes son las personas que lo hacen. Nosotros no podemos hablar los unos con los demás tanto como nos guste ustedes. Yo pensé que quizás como primera respuesta
podría ser interesante, puesto que el padre Augusto nos tuvo que dar una visión muy general de todo el documento en su contexto a raíz del Papa Francisco y el contexto de hoy. Sería interesante un poco desviar y tomar un tema específico. También pienso como nosotras religiosas podamos reaccionar a este documento. Una forma de hacerlo es pensando en nuestra propia experiencia, que nos dice el documento con la experiencia que tenemos. Pensé, bueno, vamos a intentar hacerlo. Luego otras personas quizás compartirán. Una de mis mayores experiencias recientemente, es porque, puesto que vengo del Reino Unido, es el Brexit. Como hemos visto el Reino Unido dar pasos hacia atrás y votar con 14, 40 años de unión entre los países. Esto es chocante para mí. Yo era parte del grupo que no estaba a favor de esto. Ha sido doloroso, pero también curioso. Ha sido una oportunidad para aprender las cosas que dijeron las personas como yo, por otros cristianos. Una de las cosas de lo que fuimos acusados es que éramos personas de ninguna parte. Charles Goodhart escribió una, un libro que habla de los que están en algún sitio y los que están en ninguna parte. Los que están en algún sitio tienen raíces en un medio ambiente que se relacionan con lo local y le dan la prioridad al país. Los de ninguna parte, es decir, los globalistas, todos los seres humanos son iguales, no hay diferencia, queremos una familia feliz. Y esto fue criticado por las personas que estaban a favor del Brexit. Mientras no quiero cambiar mi visión, pensé, bueno, fui desafiada por este tema y pensé, vamos a ver la encíclica, a ver si puedo encontrar algo que me ayude a abordar esto. Como decía el padre Augusto, es un documento muy largo, enfrenta muchos temas, por lo tanto hay una parte muy buena acerca de esta cuestión, que es uno 3 a unos 5. No, no sé si merece la pena compartir mi pantalla para ver este texto juntos del sitio del Vaticano. Sí, hermana, puede hacerlo. Ven a mi pantalla ahora. Sí, alrededor de 118, 119. Hay que ir hacia abajo. Bueno, estoy en 143. Nosotros vemos el 117. Bueno, compartido la pantalla equivocada. Perdonen. Hay que salir de la pantalla y volver. Sí, tenía una pantalla abierta. Este es Fratelli Tutti, creo que ven a 143. 143 a 145, cuyo título es Un gusto local, el sabor local. Empieza en una forma muy interesante. La solución al problema del que habla no es una apertura que renuncia a su propio tesoro. Y luego salta un par de renglones para el número 4 y dice, puedo acoger a los demás que son diferentes y valorar su aporte solo si estoy enraizado en mi propio pueblo y cultura. Este es
una declaración importante que puede ayudar a afrontar algo como Brexit y interrumpir este contraste entre el ser abierto a los demás y cuidar al medio ambiente local. Lo primero que quiere decir es que hay que estar afianzados profundamente en la propia cultura. Esto no es un principio solamente religioso. Si hablan con antropólogos culturales, le dirán lo mismo. Ellos usan el término etnocéntrico. Todos somos etnocéntricos y no podemos impedirlo. Somos formados por el medio ambiente en el que crecemos, pero pueden utilizar el etnocentrismo para abrirse como una flor, como si tienen un ramo que entra a la tierra y con raíces, pero puede abrirse como una flor hacia los demás. Pero se necesitan los dos, no podemos evitar las raíces. Por tanto, celébrenlo, acéptenlo, aprovechenlo. Creo que esto es lo que dice el párrafo. Y el siguiente, 144, dice, también, también lleva a unos intercambios ricos. La experiencia de ser criados en un sitio en particular y compartir una cultura nos da una intuición de la realidad de aspectos que los otros no ven fácilmente. Yo crecí en el Reino Unido y vine a Roma cuando tenía 30 y pico de años y llevo aquí 25 años. Yo he sido enriquecida enormemente viniendo a este otro país y viendo una forma diferente de ver el mundo. Estoy segura de que muchos religiosos tendrán una misión en otras partes del mundo y sabrán a qué se refiere esto. Yo puedo aportar algo y los otros me enriquecen. Otra cosa que puedo hacer es que cuando estoy en Italia me empezamos a hablar, se dan cuenta que soy inglesa, ven enseguida, ella viene de un país serio, no como nosotros. La mayor parte de las veces trato de convencerlos que su país tiene tantos dones, porque yo obtengo mucho de eso. Yo realmente experimento este diálogo. El último párrafo en esta sección, 145, dice, puede haber una falsa apertura al universo que nace de la falta de los que están faltando por dentro o que provocan un resentimiento hacia las otras personas. Y creo que eso nos lleva al Brexit de nuevo. Eso es de eso que se trata el Papa del Brexit, ofreciendo algo internacional globalizado a que no le importa a cualquiera que sean parte del sistema. Hay una reacción en contra de esto en un país con posibilidades democráticas. Es muy interesante, iluminador. Y si puedo decir algo más, me quedan 2 minutos. Desde nuestro punto de vista como cristianos religiosos, empezamos con nuestra identidad, que sea franciscana jesuita, y con una mayor identidad que es lo católico. Y seguimos a la comunidad humana más extensa, pero podemos enriquecer a los demás en sus diferencias. Creo que es bueno, sobre todo por los que viven en un ambiente seglar, encontrar la forma de compartir nuestra tradición sin que las personas lo rechacen y poder ver la riqueza, pero tampoco ser falsamente abiertos para ser aceptados o para seguir la corriente, ser también críticos y contraculturales para ser nosotros mismos como don para los demás. Habré terminado mi tiempo. Puedo decir otras cosas, pero creo que son los puntos principales.
también, hermana, habrá tiempo para una conversación. Creo que has estimulado conversaciones muy importantes, tomando un área en particular y usando la encíclica en sí para encontrar ayuda. Esta es una parte importante de reflexión, mostrando tus antecedentes y tus llamadas que hablan de responsabilidad y tradición católica. Nos has guiado a través del Brexit y podemos identificar en otros países otros tipos de las mismas situaciones en que las personas están en contra los unos de los demás, cuando en cambio deberemos de hablar de estar juntos. Creo que el Padre Domingo estaría muy feliz de escucharlo. Ahora pasamos al próximo, vamos a entrar a los jesuitas. Quisiera hablar un poco del Padre Javier. Queremos que hable un poco porque tiene ese sabor de nuestro Papa, es emocionante, como dijo el Padre Zampini, todo ese capítulo sobre buen samaritano. Creo que los jesuitas de nuestro Papa surgió porque nos puso en la escena con todos los caracteres diferentes y que se puede aprender al estar en esa posición. Por tanto, queremos escuchar tu compartir. Él es un secretario de la Ciencia, de la Justicia Social y Ecología para la Compañía de Jesús y promueve la reconciliación con todas las partes de la sociedad en la Compañía de Jesús. Trabaja con diferentes sectores, tiene antecedentes en trabajo social y leyes, y ha trabajado con el extractivismo, sobre todo la extracción del carbón y su impacto en los pueblos indígenas y el medio ambiente. También se ha dedicado a trabajar por los pobres, sobre todo en las tribus de la India. Te pedimos, Padre Javier, que compartas tu reflexión acerca de los documentos y también las palabras que el Padre Zampini ha compartido. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana Sheila y todos en la WISG, porque en tan poco tiempo lograron organizar este webinar y también por la presentación de Augusto Zampini. Dio una buena imagen de la combinación de estos tres documentos, la encíclica y la exhortación apostólica, colocando en una trilogía la fe, la iglesia, la creación y la comunidad. Como jesuita, como un compañero jesuita del que ha escrito este documento, yo lo veo más bajo la perspectiva de la espiritualidad ignaciana y la misión. Puedo reconocerlo cuando dice ciertas cosas, algo vibra en mí que me lleva a la raíz de nuestra espiritualidad. En 2008, cuando tuvimos a la congregación general, las tres cosas que surgieron en nuestro trabajo fueron las relaciones o la reconciliación con Dios, reconciliación con la creación y reconciliación los unos con los demás. Zampini habló de la trilogía de la creación y de la comunidad. Yo lo vería como reconciliar a nosotros mismos, la fragmentación, la reconstrucción de la iglesia, cómo la reconstruimos, las relaciones, reconciliarnos con Dios, con la creación y los unos con los demás como hermanos. Recientemente, la Compañía de Jesús tiene una preferencia universal apostólica, es una conexión que yo veo. Este documento
entrar en este documento de Fratelli Tutti, aquí encuentro que es una maravillosa síntesis de todo lo que ha dicho el Papa en los últimos 7, 8 años. Bajo el énfasis de su magisterio, ha hablado del medio ambiente, los migrantes, la exclusión, la pobreza, la justicia, todo lo combina en una forma tan bella en este documento. Tiene muchas riquezas para nosotros, para procesarlas y digerirlas. Cada párrafo tiene un punto que pueda ser útil, como hizo la hermana Helen con estos 2 puntos. Podríamos reflexionar así en todos los puntos. Su marco es cristiano, pero su enfoque es ecuménico, intercultural, intercreencia y diálogo. Y es maravilloso. Combina el texto, extrae recursos de las conferencias episcopales y afirma estas cosas. Llegando al segundo punto, como jesuita, yo busco la espiritualidad y la misión de la Compañía de Jesús. Cuando Ignacio, en la meditación, presenta la Trinidad que mira hacia abajo, hacia la tierra, toda la creación, ven, no quiero simplemente hablar de ver, pero Ignacio usa la aplicación de los 5 sentidos, ver, escuchar, observar, saborear, tocar. Y esto es lo que yo encuentro en toda la encíclica, no solo habla de ver, pero quiere que observemos, que toquemos, que sintamos los pobres, que escuchamos las voces. Creo que es una forma maravillosa. También el segundo punto es que se ve lo positivo y lo negativo, las luces y las sombras, y logran en el en el primer capítulo, presenta las nubes oscuras que existen en el mundo, y creo que es una bella forma de presentar a dónde estamos en el mundo hoy. Y muy específicamente, por ejemplo, como decía Helena, hay como una crítica de las políticas de hoy. Es muy crítico, él critica el populismo, nacionalismo, con mucha fuerza. Cuando la Trinidad mira hacia la tierra, deciden mandar a la segunda persona de la Trinidad a la tierra, Jesús. Y aquí vemos a Jesús que entra en el tercer, cuarto, quinto capítulo. En cada capítulo se conecta con las personas. El segundo capítulo se convierte en el fundamento, el buen samaritano, es el fundamento de fe para cómo nos podemos conectar con la economía, la política, etcétera. Una presentación muy interesante. Normalmente las personas dicen que la forma, también como dijo Zampini, esta forma de ver, juzgar, actuar, creo que esto se ve muy claramente. Antes que nada, el capítulo es sobre el ver, pero yo diría que no se trata solo de juzgar. Yo encuentro esta palabra un poco más fuerte, porque no es juzgar, es más bien discernir. Se trata siempre de discernir. Debemos escuchar a lo negativo y a todos, y eso es maravilloso, eso es un discernimiento. Él discierne en estos capítulos, critica maravillosamente, presenta lo positivo, y es una muy buena forma de discernir, ver, discernir, no simplemente actuar. Actuar puede ser más bien algo como hacer. El Papa Francisco no quiere una acción, él quiere un compromiso. Y esto lo encuentro muy claramente, él lo está destacando en los últimos capítulos, donde
vemos que como religiosos debemos de hacer un compromiso, no solo hablar, interpretar, juzgar, decir esto es bueno, esto es malo, hay que comprometerse. Y creo que es una forma maravillosa de ver a las cosas. El último punto es acerca del sueño. En el primer capítulo encontrarán el sueño partido en el punto 10, 10, 11, 12. Él habla del mundo partido. En el último habla del sueño colectivo, del sueño partido que se rompe en pedazos al sueño colectivo. Queremos soñar un mundo que es un nuevo paraíso, pero un mundo en que seamos iguales, que sea no exclusivos, donde nos cuidamos los unos a los demás. Quisiera terminar con lo que yo hubiera querido también tener en este documento, que creo que me está faltando en Fratelli Tutti. Me hubiera, antes de que llegara Fratelli Tutti, había una crítica de Fratelli, ¿por qué no sorelle? Pero a raíz, el Papa ha incluido a las mujeres en muchas conversaciones, aunque el título, mantenerlo como hermanos, para mí está muy bien. No me hubiera gustado tener un capítulo sobre las mujeres, el rol de las mujeres en todo, un capítulo que hablara de el rol y de las injusticias. En Querida Amazonia habla de eso. Eso me hubiera gustado. Eso es un poco como una cosita así, como una pequeña molestia, y eso es todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Padre Javier, por haber agregado el sabor de su espíritu de espiritualidad jesuita. Se ve la energía que viene saliendo y habla desde de su corazón, porque realmente se asocia muy profundamente con las palabras del Papa. Creo que también como hermano usted puede destacar unos temas que hay que abordar. Por supuesto, no ha tenido miedo de entrar a una área con respecto a las mujeres para ver cómo se pueda meter este tema en las conversaciones, no solo los que fueron victimizados, sino como los contribuyentes. Creo que esto seguramente en su tradición, ustedes son los que están allá afuera buscando las necesidades, tratando de presentarlos, y la forma en que amplió la idea, el ver, el sentir, el tocar, realmente implicarse y evaluar a través del juicio, y necesitamos un compromiso. Sabemos que usted lo tiene en todos los ministerios que ha hecho en su rol de justicia y paz. Incluso hablando, está preocupado por un hermano en la India, en realmente equilibrio de balanceo global y lo local. Gracias por su compartir. Ahora quiero avanzar a la hermana Margaret Carney. Una hermana franciscana que pertenece a las hermanas de San Francisco de las Comunidades de Newman. Terminó sus estudios en teología histórica franciscana en el Antonianum aquí en Roma, y trabajó en la regla del tercer orden regular de San Francisco y ayudó a revisar esa regla, y fue aprobada por San Juan Pablo II. Ha sido miembro de la comisión que redactó el texto usando los escritos originales de San Francisco. Sirvió como directora del Instituto Franciscano y presidenta de la Universidad Bonaventure en el estado de Nueva York.
Ahora pasamos a los Estados Unidos para este compartir. Hermana Margaret, por favor. Gracias, hermana Sheila. Quiero decir que estoy honrada, feliz de haber sido invitada a esta conversación. Gracias por la oportunidad. Viendo al Papa Francisco de pie frente a la tumba de San Francisco cuando firmaba su encíclica, fue una experiencia profunda para mí como mujer de la familia franciscana. Cuando él eligió el nombre Francisco, nació un tesoro de sabiduría pastoral. Él es el hijo de Ignacio de Loyola, que como el poverelo antes de él, nunca perdió de vista a Jesús en cualquier acción, todos los días. Creo que es la fusión de estos dos carismas en el Papa Francisco que enciende una nueva llama de esperanza para nosotros. Cómo Papa Francisco logra aportar esta reforma de San Francisco a nuestro tiempo. La multitud admiraba a San Francisco por muchos motivos. A nivel popular, por su afecto tierno hacia los animales, que lo hacen creer por todos. Entre los cristianos, su deseo de seguir el Evangelio a la letra lo convierte en un modelo en las televisiones del mundo. Su respeto por la por un líder musulmán que apunta a ese diálogo que el Papa Francisco quiere que abracemos. Estos puntos del legado de Francisco se conocen hoy, pero que otras bases de la vida de Francisco encuentran un eco en Fratelli Tutti. Me voy a limitar a dos: la pobreza de Francisco y sus implicaciones económicas, y los encuentros penitenciales que llaman a la conversión. Francisco y la justicia económica. Pocos solo logran creer que Francisco, habiendo renunciado a todos sus bienes, pueda ser un modelo práctico para nuestras vidas normales. ¿Qué puede ofrecer este hombre a los problemas de las personas normales, a las familias con sus necesidades económicas y sus presiones, o a los principales sistemas económicos? Muchos ven a la renuncia de los bienes de Francisco, su pobreza material, como un acto de ascetismo, que él iba sin comodidades materiales como los ermitaños. Pero esto hace que su elección, su acción privada fuera una práctica de la virtud. Sin ignorar esta interpretación, debemos reconocer el significado social de sus acciones. Francisco, al rehusar aceptar dinero por el trabajo, rehusaba el sistema deshonesto en las nuevas comunidades italianas. Los trabajadores diarios, jornaleros, los trabajadores itinerantes podían ser pagados con una moneda sin base, los engañaban. Francisco insistía para que sus hermanos trabajaran, pero que tenían que rehusar este pago en monedas. En cambio, podían aceptar lo que realmente fuera útil: comida, leña para arder, ropa. Cambiaban el trabajo por las necesidades y rehusaban la explotación. Y esto era una respuesta a los líderes de sus pueblos. Las, las mujeres y los hombres que trabajaban para desarrollar una economía urbana produciendo y vendiendo bienes en mercados locales no tenían una voz política en las decisiones que les afectaban. Francisco atestiguaba sus luchas para trasladarse de la periferia al centro de la comunidad económica de Asís. Se alineó con ellos, adoptó el nombre por el que los conocían, los menores, los pequeños, a los que faltaba el estatus de los mayores, es decir, la nobleza,
que luchaba para preservar su poder. Esa, esa alineación social continuó después de su muerte. Una vez que se fue Francisco, los frailes se encontraron que necesitaban formación y legislación sobre lo que podían poseer. Se preocupaban con el valor y el uso de las cosas materiales, una preocupación que venía de un deseo de ser fieles a las reglas de Francisco y a veces para también escaparse a las exigencias de la regla para interpretarla de formas más astutas. Pero su estudio del valor y del uso, junto con los estudios universitarios, crearon una mentalidad abierta a las cuestiones de los comerciantes que venían a buscar orientación. ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana mientras estoy preocupado con los negocios, el banco, el mercado? Este era el problema de la conciencia del comerciante medieval. Estos frailes desarrollaron unas visiones de conducta ética a través de las que los comerciantes cristianos podían ser los arquitectos de una sociedad más sana. Los profesores, los frailes, profesores y los confesores explicaban unas soluciones justas para problemas de deudas, de precios, de préstamos, instrumentos en los bancos. Veían que si el capital circulaba y si no estaba mantenido y acumulado en manos privadas, el bienestar de los ciudadanos mejoraba. Se dijo que esta parsoral fue responsable para de la llegada de comerciantes para llevar a los comerciantes de un sitio de sospecha y marginalización a una comunidad cristiana en el centro de Italia, ayudándolos a seguir un camino de justicia. De esta forma, la pobreza de Francisco se convirtió a una animación, a un examen más cercano de las elecciones financieras, de las instituciones, los movimientos. Esta encíclica pide un examen como este y nos desafía a buscar un cambio fundamental a favor de la caridad política y la sobriedad política. Francisco y la cultura del encuentro. Muchos acontecimientos en la historia del santo muestran que necesitaba la gracia para abrirse a la conversión del prejuicio que dominaba en la cultura a través de encuentros profundos. Su abrazo leproso durante el inicio de su búsqueda fue un choque en su estado emocional. Él tenía miedo de estar en contacto con esta enfermedad más que nada. En ese momento superó su miedo y fue inundado de esta dulzura, un espíritu de profundo consuelo. La norma aceptada y adoptada por la iglesia de la exclusión total de los leprosos se derritió frente al reconocimiento de Cristo en el rostro de este hombre desfigurado. Pasó un año en una cárcel después de una batalla entre Asís y Perugia y vivió los horrores del posguerra. Años más tarde, él pidió que los hermanos saludaran a todos con las palabras que el Señor te dé la paz. Los hermanos reaccionaron con fuerza, le pidieron que no insistiera, que este lenguaje iba contra la cultura en que la violencia era el pan de cada día. Pero Francisco, a través de él mismo, había aceptado la necesidad de reemplazar la hostilidad con el acuerdo. Luego su predicación tuvo una gran influencia. Muchos hombres entraron a su fraternidad y muchas mujeres y hombres quedaban en las casas, pero adoptaron sus instrucciones sobre las prácticas cristianas. Estos laicos luego fueron los evangelizadores de los pueblos, construyeron institutos para los pobres, los enfermos y promovían prácticas justas, reduciendo la frecuencia de los conflictos armados. Quiero destacar que su encuentro incluyó también mujeres que lo influenciaron. Santa Clara lo sorprendió con su capacidad de resistir
a un matrimonio político, abrazando sus normas de pobreza estricta. En esto, Francisco aprendió que el Espíritu de Dios es capaz de, de darle la vuelta a los estereotipos culturales. Ella también guió una comunidad de mujeres donde todas tenían la voz y voto al mismo nivel. Encontramos en los discursos de los líderes de la iglesia en esos tiempos expresiones de falta de confianza, de misoginia y una posición común de los clérigos en contra de las mujeres. La presencia de Clara le enseñó a Francisco que las mujeres tenían la capacidad de testimonio cristiano heroico, una capacidad que los líderes consideraban imposible. Él escribió que la hubiera considerado con el mismo amor y cuidado que reservaba para sus hermanos. Un mensaje extraordinario de solidaridad y mutualidad. Desde el comienzo, el movimiento franciscano incluyó a las mujeres, que no eran solo auditoras o personas que escuchaban, sino creaban instituciones monásticas y civiles y con un impacto transformador. Debo notar que, como saben, las mujeres de los países de habla inglesa quieren encontrar, se estresan al ver el término fraterno, fraternidad en esta encíclica. Este lenguaje en inglés parece aplicarse, dirigirse solo a los hombres, pero esto parece ir en contra de este objetivo de una participación de las mujeres en los programas del Papa, claramente no es la intención del Papa. Como estudiante de historia franciscana, yo sé que la palabra fraternitas tiene un significado especializado y que deriva de la forma en que Francisco creaba las comunidades con compromisos fuertes. Por lo tanto, yo leo este maravilloso documento con el enriquecimiento de mi experiencia franciscana. Creo que debemos expresar este enseñamiento, esta enseñanza con un vocabulario que no cause distracciones. Yo creo que el corazón del Papa Francisco y de la encíclica está revelado en estas palabras de invitación en el número 8. Soñemos entonces una familia humana única que comparten la misma carne como niños en una casa común y cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermana Margaret, por haber compartido sus estudios y reflexiones sobre San Francisco y por la aplicación bella que hizo de las palabras de San Francisco. Su palabra y su trabajo le ha donado un entendimiento profundo de San Francisco, Santa Clara y todas las cosas que enfrentaban durante sus tiempos. Estamos en un camino en el que San Francisco nos guía hacia una nueva forma para seguir sus ejemplos. El Papa Francisco nos pide que lo presentemos y, como dijo el padre Giampini, este no es un documento terminado. Esto es para buscar otras formas de ampliar nuestro camino. Y con la tela de fondo que usted ha ofrecido, tenemos una buena base para tratar de examinar algunos temas que requieran más estudio. Gracias, hermana Margaret. Ahora le toca a ustedes tener la oportunidad de hacer preguntas. Dijimos que esta es una conversación. Patricia Morgante, que es la persona, la encargada de comunicaciones en la WISD, va a facilitar esta parte.
sacando algunos comentarios o preguntas de la chat. Patricia, te toca a ti asumir el mando de la facilitación. Hay muchos comentarios que agradecen nuestros oradores, destacando muchos aspectos. No encontré preguntas, hay dos comentarios, por supuesto, después de la intervención del padre Javier sobre el rol de las mujeres y la falta de las mujeres en la encíclica. Es interesante. No veo muchas preguntas. No sé si nuestros oradores quieran comentar algo acerca del rol de las mujeres. Ayer el Papa lanzó el video para la oración al apostolado, la oración apostólica sobre el rol de las mujeres en la iglesia. Creo que es un momento de cambio. Si este webinar va a ser grabado, lo van a encontrar en el canal YouTube de WIS, que hemos creado una playlist que se llama Fratelli Tutti. También tuvimos una conversación con unas hermanas el lunes y ahí encontrarán el inglés, el español y el italiano. No sé si pueden abrir un debate para unas reacciones sobre el rol de las mujeres. Hay una pregunta para el hermano Javier. ¿Qué quería decir el padre Javier hablando del compromiso que el Papa Francisco pide mediante esta encíclica? Si quiere decir algo al respecto. Él pide un compromiso a varios niveles. Por ejemplo, hablando de las organizaciones internacionales, él les pide que cambie estas organizaciones para que se enfoquen más en los valores, las normas éticas, no simplemente hablar de eso, de tener un documento, sino comprometerse, decir que vamos a mandar a la organización para que lo hagan. Todos nosotros como religiosos nos pide un diálogo, pide que tengamos un diálogo los unos con los demás, no solo dominar, sino dialogar, no monólogos, sino diálogos. También hablando de la asistencia mutua, no solo una persona que me ayuda y la apoyo, sino solidaridad con los vulnerables. Otra cosa acerca de lo digital. Él utiliza lo digital, pero cómo destruyen, cómo debemos tener cuidado. Son todas formas de comprometerse, no solo hablar de los vulnerables, sino acompañarlos, estar con ellos y asegurarnos de que podamos construir esto, pequeñas comunidades comprometidas con lo local, enraizadas, afianzadas localmente en la cultura, pero al mismo tiempo abiertas a lo universal. Hay que encontrar un equilibrio, un balance. Es esto que yo creo que es una llamada al compromiso. Gracias. Otra pregunta. El Papa está inspirado o animado por el imam de la Universidad Al-Azhar. Esto significa que él incluye a los otros musulmanes de diferentes tradiciones o personas de otras creencias. Yo le haría esta pregunta al padre Zampini para que nos dé algunas intuiciones. Y también tengo otra pregunta. ¿Podemos esperar en otro documento en un año, otra encíclica que toque otros aspectos? No sé si puede conectar a la encíclica con los dos eventos que van a celebrarse sobre educación y economía. Gracias, Patricia.
como dije antes, la inspiración del diálogo ecuménico fue muy importante. La inspiración del diálogo con algunos sectores de Islam también inspiraron al Papa Francisco a escribir la encíclica. Él es una persona de encuentro. Lo que me gusta del Papa Francisco, no para ser concreto, yo no he escuchado al al Papa Francisco decir algo que no está intentando vivir. Cuando él habla de la iglesia que está en salida, él quiere salir. Cuando habla de cuidar la casa común, él lo hace él mismo. Cuando él dice en Fratelli Tutti, yo fui inspirado por un encuentro con este imán, él lo dice, lo piensa seriamente, él ha escuchado, él ha estado en un diálogo. En el diálogo hay uno que escucha, luego después del diálogo uno cambia un poco, de lo contrario no es un diálogo, es un monólogo. El diálogo dice que si uno escucha, algo nuevo debe surgir y no debemos avergonzarnos. Sería relativismo, porque quisiera quiero volver a la posición de la hermana Helen sobre el Brexit. Si uno quiere dialogar internacionalmente, hay que estar afianzado en lo propio local. Si quieren dialogar interreligiosamente, hay que estar afianzado en la propia tradición. De lo contrario, no tiene nada que ofrecer. Es la oferta. El dijo algo acerca de la encíclica, algunas cosas que él dijo en la última catequesis. Y en una catequesis, si bien recuerdo, estaba haciendo una expresión física. Decía, cuando damos, pero no solo cuando nos damos nosotros mismos, este es el buen samaritano, esta es la iglesia, pero darse a uno mismo, para darse a uno mismo hay que saber quién es uno, de lo contrario no está dando nada. Creo que sí, él ha descubierto que hay mucho espacio para mejorar. El secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso está trabajando mucho y, y a la raíz de el responsable del dicasterio me dijo una cosa que me impactó. La última parte tiene que ver con la identidad y es exactamente lo que se está jugando ahora en el diálogo político, la identidad en populismo o la identidad en nacionalismo o en la economía, en los económicos que nunca ha existido, que se ha malentendido. El Papa Francisco dice que si uno está afianzado en la propia tradición o en lo local, el diálogo te enriquece, enriquece el otro y crea algo nuevo, y eso nuevo es la comunidad. La única forma de abordar los problemas que tenemos hoy en día en común es a través de una experiencia comunitaria que puede llevar a una conversión comunitaria, es decir, un cambio, y una propuesta comunitaria, algo bueno, cambiamos de lo que está mal y vamos a hacer lo que está correcto, pero sí hay mucho espacio para mejorar. Habiendo dicho esto, no significa que, bueno, la cristiandad no está completamente unificada como las otras religiones, pero los principios, las bases, la base de la tradición, sí hay mucho lugar para mejorar. Y yo nunca pensé, no tengo suficiente experiencia con el Islam. Tuve una buena experiencia con el diálogo islámico cuando vivía en Reino Unido, pero después de esta encíclica, espero poder avanzar más,
no solo en el diálogo con Islam, pero con otras religiones, las orientales, que generalmente las tomamos desde un punto de vista cultural, pero tienen mucha riqueza, muchas cosas que enseñarnos. Por ejemplo, el cuidado de las criaturas, la contemplación, la actitud pacífica hacia los conflictos. Por tanto, sí, la respuesta es sí, pero con todos estos puntos. Otra pregunta, yo no creo que va a haber otra encíclica. Yo creo que debemos de implementar estas que son demasiado importantes, muy largas. Todavía estamos trabajando con Laudato Si, ahora llega esta, sí, cuidar la casa común como todos hermanos y hermanas. Creo que hay mucho camino todavía que hacer antes de llegar a la próxima encíclica, es mi opinión. Tenemos otras preguntas. Quiero pasar a la hermana Helen, porque hay una pregunta acerca de la guerra justa, este concepto que surge de esta encíclica. Sí, leí esto en la encíclica, pero no lo tengo frente. 258, exactamente. El Papa dice, ya no podemos pensar en la guerra como una solución porque los riesgos siempre serán superiores a los beneficios. Y todos los criterios racionales elaborados en los siglos para hablar de una posible guerra justa. Bueno, lo primero que deberíamos decir es que hemos visto un gran cambio en el siglo XX en la forma en la que los teólogos morales y las personas en la iglesia piensan de este tema. Antes del siglo XX se hablaba mucho de los criterios que debían ser satisfechos para que la guerra fuera justa, pero en los últimos 100 o 120 años hemos visto un cambio por la experiencia de las guerras del siglo XX. Hemos sido impulsados hacia reconocer que lo más importante que debemos hacer es construir la paz. Recordarán que cuando Irak fue invadida por los americanos, el Papa Juan Pablo en este momento intentó detenerlo incansablemente. Hubo movimientos muy fuertes por parte de los papas desde las finales del siglo XX para ir en contra de la guerra y no aceptarla de ninguna manera. Evidentemente es utópico porque sabemos que hasta que vuelve Cristo va a haber este tipo de problemas, pero estamos aquí como testimonio en la iglesia de la no violencia, la construcción de la paz y nos conectamos con muchas personas en todo el mundo que hacen exactamente lo mismo. Hay muchas personas que se mueven en esta dirección. Debemos tener mucha esperanza a pesar del dinero que se gasta en armas, a pesar de los conflictos que muchas personas han vivido en sus vidas y los conflictos armados, ¿no? Esta es una situación real en la que nos encontramos. Sin embargo, nuestros esfuerzos constantes se dirigen al trabajo para la paz, a predicar la paz, sobre todo en las situaciones como decía la hermana Margaret, cuando parece una locura hacerlo. Las personas locas pueden a veces hacer algo maravilloso. Gracias, hermana Helen. Yo iría a la hermana Margaret acerca de una pregunta muy interesante sobre cómo implicamos a los líderes de negocios en este tipo de encíclica cuando tienen una tendencia a ser críticos o completamente anular esta parte de la enseñanza social. Yo propongo una táctica que viene de mi experiencia como presidenta de la universidad. Creo que es aquí que nuestras universidades católicas tienen un papel que desempeñar, porque muchos líderes de negocios
se gradúan de nuestras universidades. Podemos jugar este rol ampliando este diálogo en muchas formas. Uno, los cursos o el currículum de nuestras escuelas, nuestros colegios deben preparar futuros líderes en el mundo de negocios, teniendo una conciencia global y unas bases éticas de la doctrina social católica y del magisterio de Papa Francisco. No siempre es fácil, porque siempre habrá desacuerdo dentro de las facultades sobre la adopción de lo que a veces piensan sea demasiado religioso. Sin embargo, es nuestra obligación hacerlo. En segundo lugar, los hombres y mujeres que se han graduado de nuestras universidades son, a menudo están en posiciones muy eh, poderosas, en grandes corporaciones, en las finanzas. Hay que seguir trabajando con ellos, seguir desarrollando una pastoral con ellos a través de la que los podamos convocar, traerlos a sitios en los que se pueda dialogar con confianza y quizás a veces con privacidad para darle una adecuación continua que los lleve a un diálogo con estos principios. Ha habido unos intentos por parte de unos catecólogos en Estados Unidos para crear unos institutos especiales sobre las encíclicas papales o la doctrina social. En esto también los decanos de nuestras escuelas y también los fiduciarios, porque los fiduciarios a menudo están entre estos líderes. Es una estrategia, pero si esa estrategia fuera seguida con energía y entusiasmo en Estados Unidos, podríamos tener unos encuentros y unos discernimientos extraordinarios, gracias Padre Javier, que lleve a compromisos con los líderes en el mundo de los negocios. Gracias, hermana Margaret. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Quisiera leer esta pregunta en español para el Padre Javier. Sí, muy buena pregunta. Yo encuentro que el Papa Francisco en esta encíclica menciona que el mundo ha ido hacia un mecanismo un poco defectuoso, un sistema con defectos. Uno que enfatiza demasiado un modelo liberal nuevo, que se enfoca en individualismo, y otro modelo que estamos viendo mucho más claramente en estos días de populismo nacional, nacionalismo y populismo. Estos son sistemas con defectos que el Papa critica en esta encíclica. Lo que él propone hoy es un nuevo tipo de sistema en el que él requiera un liderazgo discernido, un liderazgo que se escuchan entre ellos, se escuchan las opiniones, las perspectivas, no simplemente sentirse que son opuestos, sino sentirse juntos. El liderazgo que se requiere no solamente en América Latina, probablemente en todo el mundo, es uno que requiere una fe profunda, es decir, que somos todos una familia única, la fe en ser una familia, no somos individuos. Ese país, tu país, no, todos somos una familia humana, somos todos peregrinos, no
simplemente en nuestro camino individual, sino peregrinos juntos. El liderazgo se debe desarrollar con estos valores éticos que él propone. Un modelo, un sistema de gobernanza, de liderazgo que se centra en unirse juntos. Para esto, nuestras universidades son importantes, incluso nuestras propias congregaciones, nuestros líderes. Podemos discernir mirándonos a nosotros como líderes. ¿Cuánto estamos discerniendo el camino del Señor? Estamos discerniendo mi grupo, mi comunidad, enfocándonos en los individuos. Es una cosa que debemos aprender, no solo como líderes políticos, sino también como religiosos. Somos llamados a hacer cambios drásticos a través de esta encíclica y debemos de entrenarnos, romper nuestra mentalidad, el sistema con el que hemos crecido. Esto lo veo como importante. Gracias. Gracias por su respuesta. Creo que está terminando el tiempo. Tengo una pregunta para el padre Zampini, pero quisiera darle un tiempo a Margaret y Ellen también, porque me parece que los comentarios que están llegando están tratando de conectar no solo las tres encíclicas, sino también, querida Amazonia, y otros documentos del Papa y los precedentes. Parece un rompecabezas integral. Quisiera que el padre Zampini contestara esta pregunta, pero más bien un comentario sobre un modelo profético político. Luego le doy la palabra a Margaret y Ellen para comentar sobre esta integración de todos los documentos. ¿Tienen la palabra? Cuando hablo de la trilogía, esto no significa que nuestros documentos no sean importantes, tienen que ver la tendencia. Hay muchos documentos que apoyan esta tendencia, pero muchas exhortaciones apostólicas que surgen, pero todas conectadas en esta corriente, el sínodo para la familia, Modo Leticia, y luego el sínodo para los jóvenes, etcétera. Luego el sínodo para la Amazonia, como la hija de Laudato Si y querida Amazonía, lo intercultural, lo político. Hay que entender que están estos tres documentos principales y luego estos documentos siguen en esta tendencia, son el resultado de un proceso sinodal. Estos tres documentos, la Iglesia, la Casa Común y la Fraternidad Universal, todos tienen un marco sinodal. Lo que propone Fratelli Tutti es una visión. No sé si tengo tiempo de explicarlo mejor. Este es un aporte a lo que está ocurriendo en el mundo, pero el Papa Francisco propone una nueva visión en contra del individualismo. Él dice que es un virus, es que el individualismo, que sea personal o colectivo, es un virus, porque el individualismo no nos permite vivir en comunidad y somos llamados a vivir en comunidad. La visión de la sinodalidad es una visión comunitaria para abordar la fraternidad universal, el proceso de nuestra iglesia, el ecológico. En la visión está el aspecto sinodal, con todo lo que sostiene a las dos encíclicas y la primera exhortación apostólica, pero no es postsinodal. El segundo aspecto de la visión es que en un mundo en el que tenemos todas estas crisis, el COVID-19, la crisis económica, la crisis ecológica, las divisiones, las separaciones, nuevos momentos de guerra, el problema de la alimentación, porque hay más problemas de alimentación en un mundo como este, muy
fácil desesperarse, es muy fácil decir, ya no quiero saber más nada y apagarse, pero desesperarse y apagar no son las soluciones. El Papa ofrece una visión en vez de el miedo que nos mande, en vez de una visión de desespero, una visión de esperanza, pero no una esperanza ingenua. Esperanza porque nosotros como personas, como hermanos, nos comprometemos a hacer cosas. El tercer aspecto es una visión que transforma o cambia esta visión de dominación hacia el medio ambiente de los pueblos, como los nombramos, recursos naturales, eh, recursos humanos, recursos naturales. Las personas no son recursos y la naturaleza no es un recurso, tienen el propio valor. Miren también a nuestro lenguaje de una posición de dominación que sirve para el consumo, a una visión de amor, pero no ingenuo. Amor significa una visión de cuidado, de encuentro, de abundancia. Esa es la visión del reino de Dios. Pero, y un gran pero, en esta visión del reino de Dios, en el reino de Dios los últimos son los primeros. Por tanto, debemos de comenzar todo esto a partir de los últimos, los marginalizados, los pobres, los oprimidos. De lo contrario, es imposible entender a Fratelli Tutti. No podemos hablar de Fratelli Tutti a partir de los poderosos. El Papa ofrece una visión para los compromisos, una visión para abordar y enfrentar el encuentro y la cultura de diálogo, como decía la hermana Helen, una visión para poner a las periferias al centro, como decía la hermana Margaret, una visión para un mundo mejor en el que todos deberemos participar y en el que todos deberemos aportar, pero él da una visión diferente de lo que nos impide avanzar, porque estamos yendo hacia atrás. Con las guerras y los conflictos vamos hacia atrás, con la destrucción del medio ambiente vamos hacia atrás. ¿Cómo podemos avanzar con esta visión de amor afianzada en la comunidad, en la esperanza? Y puesto que vivimos como personas de comunidad, también afianzados en amor, servicio, y esto puede ayudarnos si lo aplicamos a la economía, a la política, en mi comunidad, en mi trabajo. Esto realmente podrá cambiar el mundo y nos ayudará a ser hermanos y hermanas. Muchas gracias. Siguen escribiendo para agradecer a todos los oradores y ahora le vuelvo a dar la palabra a Margaret y Ellen para un último comentario sobre esta integración. Yo quisiera volver a lo que reconoció el padre Javier, es decir, que hubiera querido ver un capítulo sobre el rol de las mujeres. Yo quisiera proponer que, aunque reconozcamos esto, yo veo a mi trabajo y el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales como la WISC de llevar a las mujeres al lado de los hombres para que sean participantes en el mundo, así como el padre Augusto acaba de explicarnos, que no permitamos que la crítica nos desanime, nos impida entender que esta encíclica es una gran oportunidad. En este momento estoy pensando en María en la fiesta de Caná. María sabía que faltaba algo, el vino, y le dijo a Jesús, falta algo, y Jesús actuó y ocurrió algo maravilloso. Por tanto, nosotras podemos decir, falta algo, pero entremos a la fiesta, encontremos formas de tener experiencias juntos que fluyen por todas partes, comenzando con los pobres y los menores, trabajando con nuestras hermanas
Y desde Estados Unidos, de parte de todas nosotros, les digo, recen por nosotros en tiempo de elecciones, porque ahora nuestra nación se está fragmentando. Por tanto, buscamos sus oraciones para que nuestras personas, nuestro pueblo, al votar, use su sabiduría. Gracias, hermana Margaret. Sí, es un poco difícil seguirle a estos comentarios, pero haré lo posible. Mientras las hermanas y los hermanos preguntan acerca de las conexiones entre los documentos, estoy pensando en la frase del Evangelio de Mateo: el buen escribano es el que saca de sus tesoros lo nuevo y lo viejo. Creo que aquí lo vemos en sus preguntas. De alguna forma se ven cosas que se han dicho antes y es lo que nos encontramos, en lo que nos esperamos encontrar. Esta enseñanza es parte de una larga tradición, es muy profundo y a menudo repetimos cosas que ya hemos escuchado, pero lo repetimos en diferentes circunstancias. Estamos en una otra situación, por tanto la repetición no es solo una repetición, es una nueva síntesis de esto viejo que se dirige a la nueva circunstancia. El pensamiento católico social es una cosa que se desarrolló después de la Revolución Francesa e Industrial, cuando hubo unos cambios masivos en la sociedad. Tuvimos que empezar a pensar en estructuras. No solo debemos de ayudar a los pobres, debemos de pensar cómo nuestras sociedades puedan ser diferentes para que esos pobres puedan integrarse aún más en la sociedad. No estamos solo poniendo una curita, una tirita, queremos trabajar para una sociedad mejor. Esta encíclica quiere tomar las mismas ideas, pero tratar de ver qué significa en nuestra sociedad de hoy, en nuestra sociedad con los desafíos que enfrentamos, sobre todo con este problema de individualismo en el que las personas se han convencido que su libertad es el tema uh, dominante. Esta idea domina sobre todo en los países ricos. Las personas están perdiendo de vista cómo son parte de una comunidad. En Reino Unido tenemos un ministerio para la solitud. Es un problema en los países ricos. Vemos problemas mentales, vemos a los problemas de los que habla la hermana Margaret. La política no se trata más de encontrar el bien común, se trata de bloquear el lado opuesto. Nosotros tenemos razón, ellos se equivocan y todo este tipo de cosas. Es de esto que se trata lo viejo y lo nuevo. Estas preguntas son fundamentales porque muestran que están entendiendo los puntos de este documento, algo viejo, algo nuevo, y esto es lo maravilloso de nuestra tradición. Se conecta también con el tema de las mujeres. Sí, debemos de avanzar con esta cuestión, así como dijo la hermana Margaret, hay que encontrar una forma de hacer las cosas. Hay muchas personas que hacen cosas y las cosas se pueden desarrollar. Deberíamos de tener esperanza, como dijo el padre Augusto. Las cosas pueden avanzar y juntos, con solidaridad, podemos dar pasos. Gracias por haber contestado a todas las preguntas y comentarios. Entonces, la palabra final es mujeres y hombres juntos en Fratelli Tutti. Gracias, Patricia, por haber coordinado esta maravillosa sesión de conversación. Hemos vivido qué nos llama a hacer Fratelli Tutti en fraternidad, en relación a la amistad, mediante la conversación, el diálogo y una gran tradición con la que han hablado y la libertad de hacer cualquier pregunta y de escucharnos mientras veamos estos debates y estas intuiciones. Quiero agradecerle a todas las personas implicadas para la parte técnica, la hermana Teresa, Patricia, por haber facilitado esto, a nuestras traductoras Marilu e Hilaria, que realmente han tenido que correr a una velocidad muy rápida, la rapidificación, como dice el Papa Francisco.
Francisco, también el Padre amado, por habernos guiado en la oración y cada uno de nuestros oradores por haber compartido su corazón y sus reflexiones con Padre Augusto, la hermana Helen, el Padre Javier y la hermana Margaret. Gracias por todo. Quisiera terminar con una breve oración para unirnos y para celebrar la energía. Aunque nos estemos mirando a través de una pantalla, hay mucha energía porque nos estamos escuchando con mucha atención y estamos en un sitio sagrado en que llega este mensaje. Por tanto, quiero cerrar con una breve oración, si puedo. Y esta también es de San Francisco, que mostró su abertura de corazón, que no conocía fronteras y trascendió diferencias de orígenes, origen nacional, color, religión, y vemos tanto en fraternitud que nos llama hacia adelante. Y en algunas palabras de Papa Francisco, escrito por nosotros, pedimos, mientras avanzamos, pedimos construir una sociedad de amor, sabiendo que somos las personas para este tiempo, somos llamados a impulsar esta sociedad hacia adelante basada en amor, que nuestros corazones sean abiertos a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas, visiones compartidas y sueños. Amén. Gracias a todos los participantes por todas las preguntas y su implicación en este tiempo juntos, y que Dios los bendiga.